Listo, chicos. Bueno, entonces, el día de hoy, pues bueno, ya vamos a empezar como tal con la introducción acerca de lo que es el Internet de las Cosas. Para ello, pues bueno, vamos a ver también lo que son algunas opciones de mercado, vamos a hablar de arquitecturas, de modelos, de tecnologías clave, como habíamos mencionado, pues que básicamente, o bueno, o principalmente, vendrían a estar alrededor de los procesadores, los sensores, bueno, los actuadores también, y la comunicación de bajo consumo, ¿sí? Pero entonces, hablando de eso, ¿qué es el Internet de las Cosas? O Internet of Things, por las siglas de IoT o IoT, ¿sí? Entonces, básicamente, pues hay muchas definiciones alrededor de esto, pero eh, en generalidades viene a ser o viene a definir el conjunto de dispositivos, ¿sí? Con cierta capacidad de cómputo, de procesamiento, ¿sí? Que se va a comunicar con otros elementos, con otros objetos, ¿sí? Entre los que pueden haber, pues digamos, dispositivos digitales como tal, máquinas en el campo de la industria, ¿cierto? Animales, personas, ¿sí? Todos ellos con otra característica principal y muy importante, que todo elemento o todo objeto dentro del Internet de las Cosas debe tener, el cual es un identificador único, ¿sí? Y la capacidad de recoger datos y transferir datos a través de una red, ¿sí? Y pues digamos que las metas o la evolución final que se espera de este paradigma es que todas esas interacciones, toda esa recolección de datos se realice sin requerir la interacción o la intervención del ser humano, ¿sí? Sino que se realice, pues, digamos, de manera, pues, automatizada, podemos decir, pero más directamente es que sea como algo natural, por así decirlo, que se dé sin necesidad alguna de la interacción humana, más allá de lo que pueda constituir, pues, el mantenimiento, ¿cierto? Bueno. Pero entonces aquí como tal, sí, ya vieron ustedes que empezamos a definir, bueno, distintos elementos, ¿no? Que no nos referimos simplemente como a un elemento tecnológico como tal, porque ya estamos abordando incluso a los animales y a las personas, ¿sí? Entonces es allí donde, pues digamos que empieza como a tomar más forma o a, digamos, empezamos como a caracterizar un poco más qué es una cosa, qué es lo que se considera realmente un elemento dentro del Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que se define directamente como una cosa, ¿sí? O para que se pueda tomar como una cosa dentro del Internet de las cosas. Entonces, ya habíamos mencionado hasta el momento que es algo que tiene que tener, bueno, un identificador único, ¿sí? Segundo, tiene que tener la capacidad de recolectar datos y transmitirlos a través de una red, ¿sí? La red puede ser, bueno, digamos una red Wi-Fi, una red Bluetooth o cualquier protocolo o cualquier otro estándar, ¿sí? Que se esté utilizando para ello, ¿sí? Eso es lo principal. Y pues como les digo, la evolución final del paradigma, la idea es que dicha interacción, dicha transmisión de datos se realice de la manera más autónoma posible, ¿sí? Entonces, realmente cualquier elemento, digamos, que se le dote de estas características, puede llegar a convertirse en una cosa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aquí nombramos, digamos, a los animales? Por poner un ejemplo cualquiera, si ustedes a su mascota, ¿cierto? Le ponen en el collar, ¿cierto? Digamos, un cierto elemento, un cierto dispositivo que les permita, por ejemplo, saber su ubicación, ¿cierto? ¿Qué está haciendo ese collar? Sí, está transmitiendo datos, ¿cierto? De localización de su mascota. Y pues digamos que si ustedes ya lo tienen en el marco de una aplicación, ¿sí? Entonces ustedes pues van a saber por el nombre o por el número del módulo que esa ubicación es de su mascota y no de otra persona o de la mascota del vecino, ¿cierto? Sino que es únicamente los datos de su mascota, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la importancia
del identificador único, ¿sí? Si nosotros miramos un poco sobre eso, ¿sí? La idea es que básicamente a futuro, ¿sí? Pues todos los objetos o gran parte de los objetos estén conectados a Internet, ¿sí? Y pues bueno, en ese sentido, si nos remitimos a lo que es básicamente de momento las redes Ethernet, la red Wi-Fi, ¿cierto? Ese identificador único estaría dotado por la dirección IP, ¿sí? De la misma manera que, como digamos, tienen sus equipos, sus móviles, ¿cierto? Todos tienen un identificador dentro de la red, ¿sí? Pero, digamos, aquí también surge un pequeño problema, bueno, sí, un pequeño problema del cual hablaremos un poco más adelante. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale, chicos. Bueno, ahora les voy a compartir un video, pues me confirman si se escucha, pues hacemos ahorita una pequeña prueba, para que pues digamos hagamos un poco más, digamos, visual lo que es el contexto y de cómo funciona un escenario de IoT. ¿Listo? Bueno, pues lo voy a correr un poco solo para ver si ustedes pueden escuchar, ¿vale? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el video.
Y bueno, chicos, entonces, ¿qué les llamó la atención del video? ¿Qué elementos de los que se interconectaban? A ver, viendo si están despiertos. Pues a mí me pareció chévere, pues o sea, es como una casa inteligente, ¿no? Ujú. Y pues siempre les notificaba si alguien estaba en una habitación, cuando, en el lugar donde ellos se encontraban en el trabajo, si algo se estaba acabando de la nevera, pues si los niños sí estaban en la escuela, si estaban en las clases y todo eso, pues me pareció muy chévere, ¿no? Ah, vale, Alejandra, gracias. Darwin, parece que querías hablar. Sí, a mí lo que pues, más me llamó la atención fue lo de la puerta, porque uno sabe quién va a llegar y quién no. Uno sabe si puede abrir la puerta o no puede abrirla. Claro. Sí, de hecho eso de la puerta es como, bueno, imagínense como en un escenario más local, digamos un clásico. Tienen internet en su casa, está fallando, cuadran una cita, llaman a Claro, Tigo, lo que sea, y pues les dicen, no les dicen, no, pues va a ir a las 9 de la mañana, les dicen, va a ir de 9 a 1. Y digamos, ustedes trabajan, ustedes estudian, ¿cierto? Y pues también digamos que no hay nadie en la casa. Entonces es tan sencillo como que, bueno, el técnico llega y para hacer el diagnóstico, pues bueno, les envía la notificación como vieron en el video y pues bueno, ustedes autorizan o no, pues como el servicio, ¿sí? Sin necesidad de estar presentes en el lugar, ¿sí? Incluso, digamos, podríamos pensar una cuestión de seguridad, ¿cierto? Donde pues básicamente un empleado registrado, ¿cierto? Solo esa persona podría tener ese acceso, o sea, de tal manera que cuando le llegue la notificación a uno, pues no le llegue simplemente como la autorización para el acceso a la red, sino también como el nombre del empleado, el número, ¿cierto? Para que, pues bueno, por cualquier aspecto lo que pueda pasar, pues ese registro quede almacenado y pues al validar que es auténticamente, pues es un empleado, ¿cierto? Bueno, no sé, a ver, Cristian Manuel Sánchez, cuéntanos, ¿qué te llamó la atención de los elementos conectados del video? Profe, pues en la parte del carro, ¿no? Que te decía la gasolina y esas cosas. Ah, listo, muy bien. Sí, si ustedes se miran, digamos, uno pensaría que pues como para abrir la puerta del garaje, como lo primero que se vendría a la mente es como un sensor de movimiento, o si nos vamos como a algo clásico, pues sería, bueno, un control y que si lo presionan, pues ya se empieza a abrir la puerta. Pero pues si se dan cuenta, o sea, si nosotros miramos pues más ampliamente el escenario de IoT, todo va a influir y va a depender mucho de los sensores, ¿sí? Y entonces, pues digamos, dependiendo de la variable que nosotros queremos detectar, ¿sí? Para que se produzca una acción alrededor de eso, son múltiples las variables que podemos relacionar para
accionar algo, ¿sí? Como se dieron cuenta, bueno, por un lado, pues validaba el sensor de movimiento, pero realmente el sensor que accionó finalmente la puerta del garaje fue el sensor de gas, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, no sé, ustedes en el garaje tengan alguna otra cosa o bajaron a hacer algo y no necesariamente van a sacar su carro o su moto, ¿sí? Simplemente bajaron y solo con eso, pues no sería, digamos, pues bueno, un criterio válido como para decir, no, bueno, yo entré al parqueadero y pum, se empezó a abrir la puerta, ¿sí? Entonces, digamos que cumpla unas condiciones, o sea, mínimas, por así decirlo, para que se accione ese servicio. Entonces, ¿cuál sería pues la más válida de ellas o que me indique que realmente yo voy a salir? Pues un detector de gas, pues cuando ya se acciona el motor, ¿cierto? Además de eso, pues como ya mencionó Cristian, pues la parte del carro, también estaba como la parte de la notificación, ¿no? O sea que como cuando vio que se estaba acercando la hora de salir, ¿cierto? Hizo como un check-in de todos los, digamos, el aceite, el aire en las llantas y el combustible, ¿sí? Donde pues bueno, le dijo, vea, tiene que tanquear o si no, no llega, pues por decirlo así. O por qué no, pues también un pinchazo. Sí, que a veces pues uno sale de afán, lo que sea, y se da cuenta del pinchazo pues cuando ya ha salido y pues bueno, eso genera retrasos y pues bueno, y demás. Entonces, qué mejor que por ejemplo ya de antemano sepan, por ejemplo, que si les falta algo o sencillamente pues digamos por el servicio que les está dando estas notificaciones, puedan darse cuenta de si pueden salir en su carro o si pueden salir en su moto o no, ¿sí? Por X o Y inconveniente, ¿sí? Entonces, en lugar de estar como en afán, ¿es cierto? De pasar algún contratiempo en mitad del camino, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿quién más? Daisy, cuéntanos, Daisy, ¿qué te llamó la atención del video? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Pues a mí igual que a Barbie me llama mucho la atención lo de la hora de abrir la puerta, lo de esa seguridad. Ujú. Ah, listo. Sí, eso digamos, o sea, alrededor de IoT existe algo que es, pues, digamos, como un beneficio, pero a la vez también es una preocupación, y es el aspecto de seguridad, ¿sí? La disponibilidad de los datos en la red y bueno, digamos la vulnerabilidad de que eso se pueda hackear, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero pues digamos en el marco ideal sería como el escenario que vimos en el video, o sea, que todas las condiciones se den para que el servicio pues digamos no tenga ninguna vulnerabilidad y, y que pues bueno, que pueda, que pueda cuidar, ¿no? Pues la información que está brindando. Y eso, como dice Andrés, pues que sí, que básicamente le roben todo. Tal cual es como una de las preocupaciones que incluso todavía hace que muchas personas, por ejemplo, no hagan transacciones electrónicas, ¿sí? Que no hagan pagos por internet. Y que incluso, digamos que si ustedes se han dado cuenta, ustedes que ya se mueven más como en el mundo de la tecnología, ¿cierto? Pues en relación, por ejemplo, a sus padres o personas mayores que ustedes conozcan, ¿sí? Ustedes bien saben, por ejemplo, que ahora los servicios se pueden pagar online, ¿cierto? Y pues ya no es necesario como, ni siquiera los bancos, o sea, no es necesario ir a hacer colas, pues para muchos servicios o pagos, ¿sí? Pero aún así, las personas o muchas personas prefieren ir a hacer la cola bueno, que facilitarse la vida, por así decirlo, haciendo un pago por internet, ¿sí? De hecho, pues digamos, uno no va a negar que existen vulnerabilidades alrededor de eso, pero pues también hay un trabajo constante como para garantizar la mayor seguridad y eficiencia, existen muchos mecanismos, ¿cierto? Que han implementado los bancos, como los mensajes, las claves dinámicas, ¿cierto? O sea, que no es una clave fija, para poder hacer ese tipo de transacciones, ¿sí? De hecho, el IoT pues también trasciende a ese punto, pues también más adelante hablaremos un poco de ello, ¿sí? Y de cómo, qué aplicaciones se pueden dar allá. Bueno, chicos, entonces, continuando, pues aquí pues ya tenemos una idea un poco más general de lo que es el IoT, ¿sí? Y pues bueno, si nosotros nos ponemos a pensar,
da como la impresión, por así decirlo, de que el IoT viene a ser como un concepto relativamente nuevo, ¿sí? Teniendo en cuenta que, pues, digamos que en nuestra cotidianidad, pues no es que veamos tan a menudo o tan a la mano escenarios como los que vimos en el video, ¿cierto? Sí, pero de que realmente ese tipo de cosas que están allí pues ya existen, eso es un hecho. De pronto, como les digo, de pronto no tan a la mano, no tan en nuestro día a día, pero sí existe, ¿sí? Es más, hablando como en términos del proyecto, ¿cierto? Que ustedes pues tienen que plantear, ¿sí? Pues básicamente cualquier cosa que ustedes piensen posiblemente ya exista, o si no existe aún, pues también posiblemente ya se esté construyendo, ¿listo? Pero como tal, entonces les decía que aparentemente, pues o bueno, por lo que no lo vemos tan de cerca, pareciera un concepto realmente nuevo, ¿sí? O una tecnología muy, muy nueva, ¿sí? Sin embargo, este concepto pues ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es más, digamos, si nosotros vemos la primera vez que se denominó o que se habló como tal del concepto de Internet de las Cosas, fue en el año de 1999, ¿sí? Y pues esa mención la hizo el señor Kevin Ashton, ¿sí? Que bueno, que básicamente es el cofundador y director ejecutivo del Centro de Investigación del MIT, ¿sí? Y pues bueno, entonces básicamente él planteó un escenario, o bueno, un hecho importante alrededor de la información. Entonces él decía que, pues bueno, las computadoras de hoy, ¿cierto? Y pues también el Internet, ¿sí? Dependen casi totalmente de los seres humanos, de las personas, para obtener información, ¿cierto? O sea, si nosotros vemos, pues básicamente, si ustedes tienen un perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, lo que sea, ¿sí? Si ustedes no mueven ese perfil, si ustedes no suben videos, no suben fotografías, ¿cierto? Pues básicamente ningún dato va a aparecer en la red a menos que una persona lo cargue, ¿cierto? Pero entonces, bueno, hablando así de manera, pues digamos en redes sociales, pero yendo más allá, pues bueno, están los correos electrónicos, están, bueno, digamos los servicios en la nube para almacenar datos como, no sé, Google Drive, Dropbox y demás, ¿sí? Y todos ellos, pues bueno, si nos vamos al contexto, pues todo ello depende de que la persona suba uno de esos datos. Caso contrario, pues digamos, como una mini automatización. Cuando ustedes, digamos, para el caso de Android, tienen sincronizados las fotos con Google Fotos, ¿cierto? Entonces, una vez ustedes tomen una fotografía y, bueno, se conecten a Internet, pues esa fotografía se va a almacenar en el servidor. Sin embargo, como tal, y como acabo de mencionar, dije cuando ustedes se conecten a Internet, ¿sí? O sea que si ustedes no se conectan, pues tampoco se va a realizar esa acción, por más automática que sea. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, Kevin Einstein mencionaba ese tipo de cosas, ¿sí? Básicamente porque dice que hay un volumen de información bastante alto en la red, ¿sí? Dice que hay como 50 petabytes de información, ¿sí? Que digamos que empiezan a aparecer disponibles en Internet y que han sido capturados y que han sido creados por los seres humanos. Bueno, si están familiarizados con la medida petabyte o no No, les es muy familiar. Bueno, digamos para aclarar un poco entonces, decía 50 petabytes, ¿no? Básicamente un petabyte son 1024 terabytes, ¿sí? Entonces, como para hacer la proporción, pues es un dato bastante elevado de información que hay en la red, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? O sea, si ustedes se dan cuenta, básicamente, pues bueno, por tomar un ejemplo cualquiera, el caso de Facebook, ¿sí? Facebook o lo que le da dinero a Facebook o a Mark Zuckerberg en este caso, es la información, los datos, ¿sí? Entonces, hay mucho, digamos,
mucho capital que está por fuera de explotación, ¿sí? Porque no toda la información está ahí. Imagínense que toda la plata que tiene Mark Zuckerberg solo con los datos que suben pues las personas, ¿sí? En el momento que lo hacen, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, pues realmente una persona, por más aficionada que sea a las redes sociales, pues no va a estar 24/7 subiendo fotos, audios, lo que sea, ¿sí? Absolutamente todo el tiempo, ¿sí? En algún momento tendrá que comer, en algún momento tendrá que dormir, etcétera, ¿sí? Entonces, Kevin Ashton hace referencia a eso mencionando que, pues, bueno, hablando con respecto a los datos que se están dejando de subir a la red, ¿sí? Menciona que la gente como tal es el problema en ese escenario. ¿Por qué? Porque la gente tiene las limitaciones que vendrían a estar relacionadas con el tiempo, como ya dijimos, la atención, ¿sí? Y la precisión, ¿sí? Limitados, ¿sí? Porque pues bueno, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma efectividad de, no sé, una persona que descansa bien y sube sus datos, digamos, una persona que vive alrededor de las redes sociales, y pues bueno, que sube una foto, un filtro, lo que sea, que lo sube como en sus 5 sentidos a una hora en el día, a que la suba a las 3 4 de la mañana, con sueño y demás, ¿cierto? Y de pronto suba mal, ponga un, no sé, un hashtag mal puesto, cualquier cosa, ¿cierto? Pero, digamos, poniéndolo en ese plano. Igualmente, pues no quiere decir que ese método de captura de datos pues no sea bueno, por así decirlo, porque pues igual está suministrando datos del mundo real hacia el mundo digital, ¿cierto? Pero imaginándose, dijo él, o sea, el escenario donde las computadoras empiecen a capturar esos datos, ¿cierto? Y lo hagan sin necesidad de ayuda de nosotros, pues básicamente, pues el volumen de datos que podría capturar sería mucho mayor, ¿cierto? Y pues básicamente, digamos, dependiendo de los sensores y de variables y datos que queramos recolectar, ¿cierto? Pues, entre comillas, podríamos rastrear y contar todo, ¿sí? Y pues en gran medida se podrían reducir lo que son desechos de datos, pérdidas y el costo en sí mismo que eso implica, ¿cierto? Entonces, también incluso, hablando, pues, por ejemplo, como lo del video, lo del auto, ¿cierto? Podríamos, digamos, llevándolo a mayor escala, teniendo en cuenta, pues, bueno, que se midan variables de los electrodomésticos en las casas, de equipos, de maquinaria en las industrias, ¿cierto? Básicamente, si tenemos a disposición mucha más información de eso, pues podrían incluso hacerse predicciones, ¿cierto? Donde pues podríamos conocer cuando necesitamos reemplazar, reparar cosas, recordar algo, ¿cierto? Y pues bueno, digamos, identificar, digamos, mantenimientos que pueden ser oportunos o que ya no lo son, ¿sí? Pero entonces, aquí como les digo, o sea, si ya hablamos de ese escenario donde básicamente se quiere hacer que todos los objetos estén interconectados entre sí, existe un problema, ¿cierto? Donde pues nosotros, como ya les mencionaba, necesitamos un identificador único, ¿cierto? Y si nos vamos a la red IP, ¿cierto? Pues sin ir tan lejos, el IPv4 pues ya es muy reducido. Es más, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, sin ir tan lejos, una empresa, una universidad, una institución, lo que sea, ¿sí? Ya tiene que hacer uso de proxy, ¿sí? Para poder, digamos, tener un mayor número de direcciones, ¿sí? Para poder, bueno, tener identificado cada uno de los equipos que tenga una organización dentro de la red, ¿cierto? Pero ahora, entonces, si nosotros pensamos en todos los objetos, o sea, IPv4 sencillamente no va a alcanzar. Y de hecho, esa fue una de las limitaciones para, pues, digamos, la implementación como tal del IoT, ¿sí? Desde ese entonces ya se planteaban esas inquietudes, ¿sí? De cómo se iba a dotar de un identificador único a cada objeto, ¿sí? Entonces, como les digo, bueno, volviendo al tema del IPv4, ¿sí? Entonces, esa evolución, ¿cierto? Es lo que ha permitido pues el desarrollo y el auge que está teniendo en este momento el IoT, ¿sí? Entonces miren, eh,
básicamente el rango, digamos, o el número de direcciones que se pueden encontrar o se pueden manejar en el IPv6, dice, bueno, otro científico que se llama Steve Leibson, menciona que pues básicamente a través del IPv6 se podría asignar una dirección, ¿sí?, a cada átomo en la superficie de la Tierra, y aún así tener suficientes direcciones o suficientes identificadores libres para hacer el mismo proceso en 100 tierras más, ¿sí? Entonces, básicamente, podríamos, con este nuevo estándar, con este nuevo protocolo IPv6, ponerle una dirección IP a cada cosa en el planeta, a cada cosa que se les ocurra, ¿sí? Pero bueno, entonces teniendo en cuenta eso, y bueno, el acelerado crecimiento del IoT, y bueno, a pesar de que, como les digo, de que de pronto aquí no los vemos, realmente el IoT está creciendo muy rápidamente, ¿sí? Pues bueno, entonces, pero ese crecimiento también lleva a que, pues básicamente se empiecen a pensar, bueno, cómo se van a interconectar estos nodos, en reforzar, como decían, pues también la parte de la seguridad, en la conexión de estos dispositivos, pero sobre todo sobre los datos y la información que allí se mueve, ¿cierto? Entonces, frente a ello, se generan principalmente tres preocupaciones. La primera sería, bueno, la privacidad de los datos, la otra es la soberanía de los datos y pues lo último, la seguridad, ¿sí? Muy bien, si ustedes se dan cuenta, así como se los estoy planteando, uno pensaría que privacidad y seguridad pues están, o bueno, se utilizan como indistintamente, pensando que se refiere uno a lo mismo, y realmente pues no es así, ¿sí? Entonces miren, como para ampliar un poco, pensemos, bueno, hablemos primero de la privacidad de los datos, ¿no? Un ejemplo cualquiera, sí, digamos, muy probablemente ustedes han entrado a páginas y les preguntan, bueno, acerca de las cookies, que si ustedes aceptan, pues bueno, entrará a la parte de, bueno, que si aceptan las cookies, que básicamente pues vienen a ser, bueno, a grosso modo, unas recomendaciones personalizadas que más que todo se reflejan en la publicidad que les va a aparecer a ustedes en sus páginas, en las páginas que visitan, ¿sí? O en su correo, o en mensajes de texto y demás, ¿no? Bueno, en ese sentido, digamos, si ya tenemos, o sea, metámonos como quien dice, metámonos en el cuento, ¿sí? Imaginemos, pues bueno, que ya existe como ese, digamos, que cada cosa que yo tengo, cada objeto que yo tengo en mi casa, pues está conectado a internet y pues sin que yo intervenga, está enviando datos, ¿sí? Entonces, miren, digamos que en ese sentido no sé si yo como usuario, ¿cierto?, esté dispuesto a que pues ciertos datos, ¿sí?, estén como expuestos en la red, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Sí? A que pues de pronto uno pensaría, bueno, digamos para el caso de la nevera, ¿no?, que vimos en el video, ¿sí? Que pues bueno, para uno, digamos, sería muy interesante y sería muy bueno, ¿cierto? Saber que la nevera pues me envía una notificación cuando de pronto yo estoy afuera o estoy en el mercado y me diga, no, pues que me faltan huevos o se van a acabar los huevos, la leche, bueno, etcétera, ¿no? En fin, ¿sí? Uno, digamos, viéndolo desde el punto de vista práctico, pues es muy bueno, ¿cierto? Porque a veces uno sale y, bueno, hace una lista de pronto de lo que va a mercar, o a veces sale y, bueno, dice, bueno, me voy acordando sobre la marcha lo que me falta y de pronto llegan a la casa y como que, me olvidé de comprar esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de pronto uno pues como usuario, mira que es listo. Es muy bueno tener ese tipo de recomendaciones o de información que me envíen a mí acerca de lo que yo necesito para hacer mercado, ¿sí? Eso mirándole como el lado, bueno, digamos, el lado positivo del asunto, ¿sí? Pero bueno, digamos, yendo al otro extremo, al otro lado, digamos, ¿qué implicaría eso? ¿Sí? Que es más, que por ejemplo, listo, que me digan, me faltan huevos, ¿sí? Pero que esa información, por ejemplo, digamos que esté aquí de Popayán, o de los usuarios de Popayán,
la haya comprado, por poner un ejemplo, el éxito. Sí, el éxito. Entonces, el éxito dice, fulanito de tal, se le están terminando los huevos, se le está terminando la leche, ¿sí? Entonces, antes de que a usted le llegue la notificación de su nevera de que se le está acabando X o Y cosa, le llegan o le empiezan a llegar mensajes o correos del éxito a decirle, bueno, tenemos rebajas en huevos, rebajas en leche, y bueno, uno diría, pues no, buenísimo, o sea, pues voy a ir a tal parte y pues ya voy y directamente hacia la promoción. O qué tan bueno que yo iba a hacer mercado y preciso me aparece esta promoción para yo ir a comprar, ¿sí? Pero entonces también pensemos que suponiendo que, bueno, el éxito no es el único que compra esos datos, sino que también los compra Olímpica, los compra Jumbo, no sé, los compra Justo y Bueno, D1, bueno, etcétera, todos los buenos supermercados que hay acá. Y pues como les digo, ustedes empiezan a salir y les empiezan a llegar mensajes del éxito, de Jumbo, bueno, de todo el mundo le empiezan a llegar mensajes, ¿sí? Se empieza a saturar y bueno, así tal cual como usted cuando ve las cookies, ¿sí? Que también hay cosas que llegado pasado el tiempo, de pronto usted ya lo aburren, de que, que de pronto medio, un día cualquiera, no sé, no sé, unos zapatos, unos guayos. Y de ahí para abajo a cada rato me aparecen mensajes de guayos, Adidas, Nike, lo que sea, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces que hay un momento en que eso ya se vuelve como abrumador, ¿sí? Pero yendo un poco más allá, digamos, yendo un poco más en un extremo, por así decirlo, conspiparanoico, ¿sí? Que de hecho eso también es válido y existe, y esa es una de las preocupaciones, y de hecho también ha sido una de las limitaciones del por qué el IoT no ha crecido como debería haber empezado hace mucho tiempo, ¿sí? Digamos que alguna persona ya le empieza a preocupar de que los datos no van simplemente a decir no se va a reducir como al problema de las promociones constantes que le empiecen a llegar, sino de que a que personas externas a su círculo familiar, personas externas, ¿cierto? Van a empezar a conocer su estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que digamos, eh, un ejemplo cualquiera, usted empieza a utilizar, no sé, shampoo anticaspa, ¿sí? O empieza a utilizar algo, digamos, para algún padecimiento en particular, ¿sí? Y bueno, que digamos que gente externa dice, no, que usted compra, pues, shampoo anticaspa hasta por cajas, ¿sí? Y digamos que no sé, por eso le digo que a usted le parezca vergonzoso eso, que una persona externa constantemente tenga en su base de datos que usted es como la persona que más compra shampoo anticaspa en Popayán, por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, eso en términos de la privacidad, o sea, qué tanto se expone la información de su estilo de vida a personas externas, ¿sí? Entonces, eso más que todo es como el punto de vista de la privacidad, ¿sí? O que usted compra, no sé, algún tipo de jabón específico, algún tipo de cosa que usted considere como muy personal, muy privada y que no le gustaría que otras personas lo supieran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, es que también existe como ese, ¿cómo decirlo? Como ese estar inhibido, como a querer usar o ampliarse o abrirse a este tipo de tecnologías, pero sobre todo a querer suministrar ese cierto tipo de información, ¿sí? A terceros, ¿sí? Hablando, como les digo, en términos de la privacidad, ¿sí? Ahora, pasando al otro aspecto, la soberanía. Uno pensaría, bueno, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué mis datos tienen que tener una relación de la soberanía? O sea, como decir, ¿qué importancia tienen mis datos para el gobierno? ¿Sí? Para no ir tan lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongamos un ejemplo cualquiera. Digamos que, volviendo al mismo escenario, pues, del supermercado, ustedes se compran, bueno, una cafetera, pues, súper inteligente, de esas que tienen alarma, de las que le empiezan a hacer el café cuando usted se está listando, se está bañando, que cuando ya se va a sentar, pues ya tiene su cafecito hecho, listo. Bueno, digamos que alrededor de esa cafetera, digamos que es una cafetera china, bueno, un clásico, una cafetera china, ¿cierto? Y que, pues bueno, los datos que se están suministrando de ahí podría ser, bueno, ¿cuántas tazas de café usted se toma al día?
¿sí? ¿Qué tipo de café se toma? Si lo toma cargado, si lo toma con bastante azúcar, si le gusta con leche o sin leche. Bueno, digamos que todas esas cosas empiezan como a mover alrededor del círculo de su café de todos los días, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, digamos, como esos datos, todos esos datos se están subiendo a la red y usted no está haciendo absolutamente nada para subir los datos, sino que todo se está subiendo. Usted se levanta, digamos, echa X cantidad de café y usted normalmente compra 1 libra o 2 libras o lo que sea. ¿Sí? Entonces vuelve y juega, le llega un mensaje, ¿sí? De que diciéndole, bueno, hay una promoción de café o ya se le va a terminar su café y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, pues bueno, Colombia es un país productor de café, ¿cierto? Pero aún así, pues uno puede encontrar a disposición, digamos, si uno va a un supermercado, pues marcas de café nacionales y pues marcas de café de otros lugares, ¿sí? Entonces, digamos que al gremio cafetero le interesan esos datos como para hacer recomendaciones, ¿cierto? Para medir el consumo, para ver dónde de pronto, pues para hacer mejores cuñas publicitarias, ¿sí? Como para, como quien dice, mejorar la industria, ¿sí? Mejorar el consumo de café y el crecimiento empresarial y demás, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si esos datos, digamos, empiezan a salir, ¿sí? Hacia otros países, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta que decir que, bueno, como que de pronto la gente, no sé, pongamos un ejemplo cualquiera, en modas, los millennials, pongámoslo así, ya no están tomando tanto café como el que tomaban sus papás, ¿sí? Que no están tomando la marca que tomaban sus papás, sino que ahorita están como queriendo irse como a marcas extranjeras, a otras cosas, y se la detectan, se la pillan en otro país y empiezan como a exportar más café, ¿sí? Y entonces, pues empieza a ver que los mercados empiezan a inundar de café extranjero. Y que es peor aún, que la gente empieza a consumir más café extranjero que café de acá, ¿sí? Y solo por el hecho, digamos, de empezar a usar esos datos que provienen de una cafetera de una persona cualquiera, ¿sí? Entonces, también dicho eso, listo, entonces, ¿qué pasa? Supongamos que, pues bueno, su cafetera usa X filtros, y aquí en Colombia también se producen filtros, pero también otra empresa en X país empieza a detectar eso y empieza a inundar el mercado colombiano con filtros, ¿sí? Lo mismo, digamos que de China empiezan a ver que usted está usando mucho esa cafetera y que en Colombia empiezan a usar esa cafetera y empiezan a inundar esos datos, ¿sí? El producto es el mercado con esas cafeteras, ¿sí? Ahora, entonces, dicen los cafeteros, ¿qué pasa con los datos? Nosotros estamos comprando esos datos y nosotros era como para nuestro crecimiento, para que la gente empiece a tomar más café, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero entonces allí, ¿dónde queda la soberanía? Entonces realmente, como quien dice, bueno, ¿de quién son los datos? Los datos son de, por decir algo, la empresa, o bueno, los caficultores o las empresas de café en Colombia que compraron esos datos, o esos datos son del supermercado que le recomienda a usted las promociones. Los datos son de los, digamos, extranjeros que están inundando con café, con electrodomésticos de otro país, ¿cierto? O los datos son del fabricante chino de esa cafetera, ¿sí? O realmente, como debería ser, los datos son suyos, del usuario, ¿cierto? Entonces aparecen ese tipo de cosas, ¿sí? Y que por eso, incluso por eso son los líos que me han empezado a aparecer ahorita, por ejemplo, digamos, para un ejemplo cualquiera, lo que ha pasado con Huawei, que empiezan como los gobiernos a entrar en pánico y pues empiezan a como a decir, vea, usted a través de estos electrodomésticos, usted se está robando los datos de mi gente, de mi gobierno y demás. Y pues vuelvo y les digo, esos datos de quién son. Si ustedes se ponen a ver entonces Facebook, los datos están enriqueciendo a Mark Zuckerberg, pero los datos son de todas las personas, ¿sí? Es más, usted está haciendo una inversión, digamos, en energía, en su internet, en su plan de datos, lo que sea, o sea, usted en contraprestación no es que reciba un beneficio alrededor de eso, pero son los datos los que valen dinero, y son sus datos, ¿sí? Entonces ahí también aparece ese detalle allí. Y por último, pues la seguridad,
¿sí? Que digamos que, como ya mencionamos, o sea, que yo pueda estar conectado en cualquier red y que esos datos se estén suministrando y que, no, pues que el vecino me esté hackeando, ¿cierto? Mi vecino que me quiere vender Amway o alguna cosa, entonces que me empiece a ofrecer café de Amway porque pues sabe que estoy tomando mucho café o cualquier cosa, ¿cierto? O pues otros datos más personales, pues digamos si vemos como el caso del ejemplo del video, pues que se esté mirando pues la contraseña de mi acceso a mi casa, ¿sí? O pues bueno, un ejemplo más particular, pues y más real y más verídico, pues que así como llegó el empleado pues con un código QR para que yo le autorice el acceso a la red, pues que mi vecino pues ya tenga la clave y empiece a rotarla y pues bueno, básicamente se esté consumiendo mi internet y mis datos y demás, ¿no? Entonces todos esos son los problemas o bueno, las tres preocupaciones principales que aparecen alrededor de pues bueno, del acelerado crecimiento del IoT. Hasta ahí, chicos, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? No, señor, pues hasta ahora. Vale, chicos. Bueno, entonces, hablando de eso, entonces, volviendo un poco a la parte de la historia, pues básicamente, como ya dijimos, bueno, son esas características, tienen que ser objetos conectados, ¿sí? Y si nosotros vemos como el escenario, que de pronto, pues más adelante vamos a ampliar un poco más de las aplicaciones, pero pues de momento, a grosso modo, podemos decir que, pues bueno, uno puede encontrar el IoT o aplicar el IoT en industrias como, pues bueno, la agricultura de precisión, el manejo de acceso en los edificios, en el campo de la salud, de la energía, del transporte, ¿cierto? Y pues bueno, alrededor de eso existen muchas opciones, ¿cierto? De servicios, de conectividad y demás que todos se puedan desarrollar eh, para, digamos, para ofrecer productos y beneficios alrededor de Internet de las Cosas, ¿sí? Bueno, aquí pues tenemos un ejemplo acerca de cuáles fueron o cuál fue el primer objeto conectado a Internet, ¿sí? Irónicamente, digamos, no ha sido como, o no fue algo como que nació de decir, bueno, estamos investigando el IoT, estamos como en un grupo, en un laboratorio y estamos dándole este cuento y pues bueno, queremos como desarrollar la aplicación de IoT. Realmente como muchas de las cosas que habitualmente ahora usamos han nacido del ocio, ¿sí? Que incluso hasta Bill Gates decía que él prefería contratar personas como ociosas, decirlo así, porque de esas personas salen como muchas ideas que tienden a solucionar necesidades que tiene una persona del común, ¿sí? Pero bueno, acá pues digamos el escenario básicamente de la conexión del primer dispositivo, mire, se dio en el año de 1980, ¿sí? Que básicamente fue conectar una máquina de Coca-Cola de esta universidad de la Carnegie Mellon a Internet. Entonces, como les digo, o sea, no fue como no, conectemos, no sé, conectémonos este computador y enviemos, veamos si llegan datos de un lado a otro automáticamente, no, fue eso. Y entonces, ¿cómo nació esta vaina, este ejemplo, o bueno, esa primera prueba de conexión de un dispositivo al Internet? Resulta que, pues bueno, en esa universidad el campus era muy grande y que pues había como días calurosos como tal y que bueno, que ellos estaban pues bueno en su laboratorio y pues bueno, querían ir a tomarse algo pues para el calor. Pero resulta que cuando ellos, como quien dice, se tomaban pues el viajecito desde el laboratorio hasta la máquina de Coca-Cola, muchas veces pues o la máquina estaba dañada o pues ya no había gaseosas o bueno, cualquier detalle que les impedía, pues digamos, poder tomar una Coca-Cola. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente, pues bueno, conectaron una cámara y también conectaron, pues bueno, esta máquina como tal a internet, de tal manera que
pues a través de esos datos ellos sabían si la máquina estaba funcionando, si había bebidas o no, si las bebidas estaban frías, ¿cierto? Y pues bueno, ya sabiendo eso, pues entonces miraban si valía la pena ir hasta la máquina o no, ¿sí? Entonces ese fue básicamente el primer objeto. De hecho, en algunos textos hay referencias de experimentos anteriores donde también se ve una tostadora conectada a internet y que se enciende, pues básicamente remotamente y pues bueno, se tosta pan. Sí, entonces, como vuelvo y le repito, pues realmente no es que sea un concepto completamente nuevo, ¿sí? Pero sin embargo, pues ahorita resolviendo este tipo de dudas y demás, pues ya ha empezado a ejercer, bueno, a crecer básicamente y a implementarse, digamos, de manera más dinámica eh, en los países, en las ciudades, en las casas, en los edificios y demás, ¿no? Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, entonces ahora, pues bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ver otro video, sí, como para enmarcarnos un poco más en un escenario de IoT.
Bueno, chicos, a ver, no sé, Anderson, a ver, cuéntanos, ¿qué te llamó la atención del video? Profe, pues la verdad fue muy interesante cuando, por ejemplo, están ahí en la mesa y sacan, como decir, la información, como, como de, como de revistas, más o menos como de personas de estilo. Ujú. Entonces, fuera bacano como, no sé, ahí que lo implementaran, pero como para las juntas directivas, todo eso. Por ejemplo, que saquen sus informes, pero no ya, como te digo, usar el papel, sino que más o menos usar como todo digital. Y Claro, la otra, pues, la que me llamó tanto la atención fue que donde la persona, en ahí por ejemplo, por la calle está ella como supuestamente yo entendí que perdía, ¿no? Entonces ella ahí se ubicó y dijo hacia qué parte iba, entonces fue algo muy como bacano, pero también fuera como ahí que le colocaran como, no sé, en el celular o tipo algo, a la hora de estar mirando eso y que vaya a cruzar la calle o esté muy distraída también que le mande alguna notificación de que no puede cruzar la calle a esa hora o algo así. bien, sí. Sí, igual pues y más como en el contexto en que vivimos nosotros, eso es como algo que se podría implementar, o sea, agregar ese tipo de servicios. Muy, muy bien. A ver, ¿quién más? Ángel, cuéntanos, ¿qué te pareció chévere del video? No, pues, profe, lo chévere fue cómo interactúan con las cosas, por ejemplo, la pantalla en el espejo, en la estación del bus. Eso es muy interesante y también plantea otra pregunta de cómo pues generar economía de nosotros Ujú. utilizando esas tecnologías, ¿no? Pues no tanto que sean empresas las que nos vendan, sino como nosotros también podríamos emprender a raíz de esto, Exacto, muy como bien. ingenieros. Ujú. De hecho, más adelante bueno, de hecho el objetivo también de esta asignatura es, como les decía, dejarles como esa inquietud a ver de qué se podría construir, o sea, qué podrían hacer ustedes como ingenieros. Es más, pues más adelante en la materia miraremos digamos, una pirámide donde se ve como los campos de acción digamos, de ingenieros, de actores y demás en el mercado del IoT. Es más, digamos, la idea de eso también es incluso ver como cuál es la perspectiva y en cuál de esos niveles, digamos, les gustaría a ustedes ubicarse, digamos, de decantarse por el desarrollo de aplicaciones en IoT. Bueno, ¿quién más? Herminso. Cuéntanos, Herminso. Herminso, ¿está o no está? Se durmió, profe. Se durmió. Está desayunando. Bueno, Andrés Ospina. Andrés, no, estos muchachos, hombre, de verdad se durmieron. Bueno, Se fueron Edier, a cuéntanos. desayunar, profe. Sí, yo sí creo. Y uno aquí bostezando, Desayunar, ¿sí? profe. Profe, pues también me pareció bacana la parte donde podían visualizar como unos planos de una casa. Creo que ya estaba hecha, pero podían ver la forma como revisarla como tal, pues, en un esquema. Y me pareció bacano como esa parte. Bien, muy bien, chicos. ¿Qué les digo? No sé si se dieron cuenta que hubo una parte donde, bueno, digamos, a la mamá del video le llegó como de lo que decíamos, ¿no? Como un mensaje de una tienda. Él le llegó pues como la nueva colección y pues que básicamente pues la ropa, ¿no? Incluso podía ir a verla sin necesidad de probársela y pues ver todos los vestidos de manera digital. A mí me gustó esa parte, profe. Muy bien, muy bien. ¿Qué les digo, chicos? Bueno, realmente bueno, Andrés,
Bueno, te llamó la atención digital, sí, además ahorra mucho tiempo. Claro, o sea, nosotros, digamos, como desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros miramos como eso, ¿no? O sea, las ventajas de la tecnología como para volver más práctico, digamos, o facilitar más tareas cotidianas, ¿cierto? Incluso, digamos que la parte de la parte de la ropa y eso, sí, si se dieron cuenta era cuando la señora pues entró pues al centro comercial, básicamente, ¿sí? Y es más, ese servicio sí existe, ¿sí? Eso se denomina marketing por proximidad, ¿sí? Por poner un ejemplo, digamos que, no sé, ustedes van pasando por al frente de un Juan Valdés, ¿sí? Y de pronto, pum, les llega una notificación a su teléfono y les dice que se acaban de ganar un cupón y que tienen 20% de descuento en granizados, por poner un ejemplo. Listo. Entonces ustedes de pronto, pues, no sé, tenían planeado ir a otro sitio, o es más, simplemente por tener el bono dicen, no, pues se antojan del café y pues muy probablemente van ese día o van más tarde, pero el chiste es que por ese bono ustedes se animan a ir a ese sitio, ¿sí? Entonces, de pronto, pues para los que quieran averiguar un poco más de qué es el marketing de proximidad, hay unos dispositivos que se llaman las beacons, ¿sí? Y pues bueno, de hecho había un proyecto que se iba a desarrollar desde el semillero en alianza con otro semillero de la misma FUB, ¿cierto? Que era para utilizar ese concepto del marketing por proximidad para brindar asistencia a través del IoT a personas con discapacidad visual, ¿sí? A fin de que, pues bueno, teniendo en cuenta que pues una persona ciega, ¿cierto? Se, digamos, se familiariza con el mundo o se relaciona con el mundo a través del tacto. Y pues si nos ponemos a ver en el escenario en el que estamos ahorita con la contingencia del COVID, pues realmente andar tocando cosas por ahí pues no es muy recomendable, ¿cierto? Y pues que incluso hay centros, bueno, y digamos, sí, centros comerciales y demás, o bueno, mercados, que algunos pues han tratado de como brindar accesibilidad poniendo como etiquetas en braille, así como ustedes ven como la de los precios de tal producto, asimismo en braille, para que las personas pues con discapacidad visual pues puedan, digamos, saber qué van a comprar y ser como más independientes, más autónomos, ¿sí? Para poder ir a hacer un mercado sin necesidad de ir con otra persona, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de cosas se podrían adaptar y se pueden utilizar como para esos propósitos. Bueno, aquí en el chat, si algo les dejo, el dato, pues para los que quieran averiguar un poco más. Entonces se llaman, bueno, los dispositivos se llaman beacons, aunque pues no son los únicos elementos para eso. Y el concepto se denomina marketing por proximidad. Como les digo, eso sí existe y eso sí está funcionando en varias partes. De hecho, hay unas, bueno, no recuerdo si fue en Alemania o en Reino Unido, hicieron un evento como un festival, ¿sí? Y pues básicamente había como un cóctel, ¿cierto? Entonces allí las personas estaban en una mesa y pues bueno, básicamente lo que hacían era cargar la orden, ¿sí? En la mesa y esa orden ya llegaba como quien dice a la barra. Entonces ya el camarero como tal se movía directamente hacia los clientes, directamente ya con su orden, ¿sí? Sin necesidad, por así decir, de ir a hacer fila, de esperar, que por qué será que no me atienden, sino directamente pues ya las órdenes, conforme iban llegando las personas, y bueno, cargaban la orden en la mesa, ya llegaba pues allá hacia la barra. Entonces ya toda la persona tenía garantizado su pedido y pues básicamente el mesero pues ya se podía mover directamente hacia la mesa donde se había hecho el pedido. Incluso, digamos, hay concesionarios que también han hecho eso del marketing por proximidad, digamos, brindando como una experiencia más que todo en concesionarios de autos de alta gama, ¿no? Pero pues digamos que brindando una experiencia como más, ¿cómo decirlo?, más de primera mano a sus potenciales clientes, ¿sí? Bueno, como ejemplos de eso, que pues para decirles que sí hay cosas que ya existen. Es más, incluso si ustedes se dieron cuenta en el carro, pues que la mamá lo que hizo fue poner, bueno, al trabajo y automáticamente él le trazó la ruta. Pues esos servicios sí existen, digamos, en carros que tienen, bueno, Android Car o bueno, este servicio de Apple, que también es lo mismo, bueno, se me escapa el nombre, pero bueno, hay cosas que como ven ya existen, ¿sí?
Y si ustedes, pues no sé si se alcanzaron a fijar, la fecha de ese video era del 2010, ¿sí? Ya, como les digo, en ese tiempo ya se piensan sobre ciertas cosas que pues ahora podemos decir que ya existen y que de hecho pues de alguna u otra manera pues podemos llegar a utilizar. Bueno, les voy a mostrar también el video que también tiene una segunda parte, ese que acabamos de ver, ¿listo?
Listo, chicos. Bueno, esta dejémosla libre. A ver, los que quieran participar, ¿qué les llamó la atención? ¿Cómo quiere mostrar la historia, digamos, de la naturaleza y todo eso? Una forma como más dinámica. Ujú. Sí, profe, como la forma en la de aprender, en la que las futuras generaciones van a adquirir la información y todo eso. Muy bien, chicos. Si ustedes se dan cuenta, o sea, alrededor del IoT existen muchas tecnologías que convergen, ¿sí? En este escenario, pues nosotros podemos hablar de la realidad aumentada, bueno, incluso, digamos, relacionando otras tecnologías que están allí, podemos hablar de análisis de datos, de machine learning, de big data, bueno, distintas tecnologías que se van acoplando y, como les digo, se van relacionando entre sí, ¿sí? Para, como bien dijo Ángel, pues como para pensar qué aplicaciones pues se nos pueden ocurrir, qué servicios podemos, digamos, implementar para mejorar pues incluso la calidad de vida o pues más específicamente mejorar algún proceso o atacar algún tipo de necesidad que pues se presente. ¿Listo? ¿Alguien más quiere participar? Sí, profe, pues a mí me llamó la atención lo de la parte de la medicina, o sea, se muestra como que no se arriesga ya al paciente como a pasar por varias operaciones para saber dónde está la raíz del problema, sino que de una vez ya se puede mostrar ahí. Ujú. Muy bien. De hecho, ese concepto, bueno, de pronto no existe tanto en medicina, pero sí existe. No sé si lo han escuchado, se denominan los gemelos digitales, que digamos básicamente es un concepto que se está trabajando y se está implementando alrededor de la industria automotriz, ¿sí? Donde básicamente se diseñan motores, ¿sí? Y como digo, se hacen gemelos digitales, donde pues se les hace prueba de estrés y demás, y pues se hace una perspectiva de los daños que puedan surgir en ciertos diseños y en ciertos modelos nuevos de motores, ¿sí? Antes de llevarlos a fabricación. Incluso, digamos, correr simulaciones extremas, pues viendo como qué detalles pueden fallar digamos, en un uso abusivo o excesivo de ciertos productos, ¿sí? Que de hecho eso entra en el marco de lo que es la fabricación aditiva o la fabricación inteligente, que es un concepto que también está acoplado dentro del IoT en el marco de lo que se denomina la industria 4.0, ¿sí? Entonces, como les decía, pues también vuelvo y les digo, si hay muchas cosas, de pronto ahorita nosotros las vemos allí y que pues ya existen o se está trabajando mucho en ello. Ojalá algún día pues se pueda hacer como esto, ¿no? Digamos, de poderlo aplicar a la medicina, ¿sí? Y de hecho, pues digamos, poder hacer como un análisis con algún especialista, ¿sí? Sin necesidad pues de ir a otra ciudad o pues digamos limitarse porque, no sé, de pronto hay especialistas solo en tal ciudad o el mejor especialista está en otro país. Entonces que puedan hacer como un estudio de este caso remotamente, ¿sí? Igual ahorita que estamos como en el boom, digámoslo así, de lo que es el uso de herramientas de remotas, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos a ver un último video y vamos a terminar con eso, haciendo una pequeña reflexión alrededor de eso. Perdón. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Needs them. Have a nice day. This is the future of e-business.
Bueno, chicos, ese video sí era más cortico. Bueno, pregunta, chicos. ¿Ustedes creen que eso existe o no existe? Esa forma de comprar. Yo la verdad pensé que era estaba robando ahí todo. Sí, pues de hecho el objetivo del video es como mostrar eso, o sea, que aparentemente pues está llevándose las cosas a escondidas, pero realmente lo que muestra es ese mecanismo, ¿no? De pago sin tener que hacer una fila, bueno, no manejar efectivo, sino que básicamente todos los productos que el personaje está sacando pues se debitan automáticamente, ¿sí? O se relacionan automáticamente, ¿cierto? Entonces, bueno, primero, bueno, ¿existe o no existe? ¿Qué opinan ustedes ahorita en el 2000? Sí, ¿Sí? ajá. Bueno, listo, existe. Ahora, ¿les parece que eso podría llegar a Colombia? No, no, profe, no, no creo. ¿Qué dicen los demás? ¿Creen o no creen? Puede llegar, pero pues las medidas de precaución son diferentes. O se demoran en llegar. De llegar es lo de menos, profe, si no lo que dure. Claro. Bueno, chicos, a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Y en la próxima clase les cuento si puede llegar o no puede llegar y si existe o no existe, pues. Profe, ¿puedo opinar algo de eso? Sí, sí, claro. Pues diría que sería bueno como pensar como en el sector de los campesinos que no tienen como acceso a esas tecnologías para vender sus productos de esa manera, ¿no? Sí, Bueno, ya, eso es todo. muy bien, muy bien. Gracias por el aporte. Bueno, chicos. Bueno, más vale les voy a explicar esto y hacemos otro ejercicio diferente. Entonces, miren, decimos, bueno, que eso es como muy duro, ¿no? Pero bueno, pongámoslo así. Bueno, ustedes, bueno, desde el punto de vista ingenieril, ¿qué creen que se necesita para construir, pues bueno, ese sistema, ese mecanismo de pago, pues, como el del video? ¿Qué se necesitaría? Que la gente no se lo robe, no mentira. No, no, pues tecnológicamente hablando, pues, ¿qué se necesita para implementar algo así? Creo que lectores infrarrojos. Listo, bueno, lectores infrarrojos. Una base de datos de códigos QR para los productos o cosas así, ¿no? Ujú. Listo, ahí han mencionado tres cosas muy importantes, ¿no? Lo primero, se necesita pues un medio como para recolectar los datos de lo que se está sacando, digamos, de lo que se está comprando. Entonces, bueno, la forma de recolectar los datos podría ser con un lector infrarrojo y pues obviamente, digamos, desde el receptor, ¿no? Desde el transceptor, desde el objeto, el artículo como tal, pues se necesita algo que brinde esa información, que bien podría ser, como mencionó Ángel, un código QR, y pues obviamente eso tiene que estar relacionado en una base de datos, porque si no está, digamos, en esa base de datos, pues cómo se realiza el cobro, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos? La conexión con la cuenta bancaria. Ujú, muy bien. Faltaría algo como para el cobro, precisamente. Sí, o sea, una relación para que se debite automáticamente. Profe, otra cosa que no se dependa tanto, digamos, de como un smartphone o algo así para comprar. Ujú, sí, puede ser. Claro, que se realice más automático. Bueno, aquí hay una cosa, ¿no? Aquí mencionaron ustedes, bueno, la base de datos que bien sería pues de los objetos. Pero, ¿qué más debería contener esa base de datos? ¿O qué tipo de base de datos debería haber además? Disculpen un momento, chicos.
Bueno, chicos, volviendo al cuento de la base de datos, o sea, listo, es claro que tiene que estar relacionado el objeto como tal, pero ¿qué más se necesita en la base de datos? ¿Qué más tiene que estar relacionado para poder que una persona vaya y haga uso de ese tipo de sistema para comprar? ¿O qué necesita el almacén más en su base de datos? ¿Qué se les ocurre, chicos? Profe, sería como la información de la persona y autorizar si la persona está consciente que va a comprar el Exactamente. producto. Ajá, exactamente. O sea, para que, pues digamos, se pueda relacionar, pues el producto, la persona y el medio de pago, pues se tiene que tener una base de datos del cliente, ¿cierto? Entonces, bueno, pongamos un ejemplo cualquiera, digamos que ustedes ganaron un contrato, lo que sea, y van a implementar eso en el éxito. Mm, ¿Cómo podría el éxito tener una base de datos de los clientes? ¿O cómo incentivarían ustedes a un cliente del éxito para que use ese sistema? Pues yo creo que si van a implementar eso ya tendrían una gran base de datos que son las tarjetas de crédito del éxito, ¿no? Bueno, pues para Ujú, iniciar. Y luego pues no sería cuando van a comprar un artículo, pues en un momentico pedir los datos y ya. ujú, O, exacto, otro, o las redes sociales, pues bueno, eso sería ya como lo que vimos anteriormente. exacto. Claro, o sea, si ustedes se dan cuenta, o sea, pues, o bueno, si ustedes han pasado por el éxito, eso siempre hay una persona en la entrada que está ofreciendo la tarjeta, ¿cierto? Para implementar eso. Y pues digamos que mucha gente pues no le llama mucho la atención, no digamos hacerse una tarjeta. Pero digamos que ustedes como empresa, como para incentivar, digamos, el uso de ese mecanismo, ustedes podrían decir, no sé, o como estrategia de venta, ¿no? Decir, bueno, mire que si usted se hace a la tarjeta, o sea, pues obviamente con la intención de obtener los datos para poder utilizarlo, usted puede utilizar este sistema de compra. ¿Y qué le implica eso a usted? Que usted no tiene que hacer fila, simplemente toma sus productos y se va, y listo. Y pues aquí como esto ya está relacionado con la tarjeta, si quiere, pues puede pagar con la tarjeta éxito, o pues puede para obtener mayores descuentos, o pues puede digamos, vincular una tarjeta débito, una tarjeta crédito para que pues se pueda comprar de esa manera, ¿sí? La idea es que digamos como tal, o sea, lo que tenemos que también como ir más allá, como ingenieros, es pensar no solo desde el lado de los ingenieros, ¿sí? Sino también pensar desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Porque incluso esa también es la intención de esta asignatura. O sea, ir más allá del sentido técnico, por así decirlo, sino también pensar como en el sentido económico, cuál sería el beneficio, cómo podría yo monetizar desarrollando una solución, ¿sí? Que no se quede pues como en algo tecnológicamente pues desbordante y excelente y bueno, pues digamos una idea bien disruptiva, pero que a la final no se pueda vender, no se pueda ofrecer adecuadamente como para obtener el beneficio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, chicos, eh, si recordamos el video, ¿cierto? Está, bueno, esta persona se lleva todos los elementos dentro de la chaqueta, ¿cierto? Lo cual pues nos llevaría a tener un inconveniente con el sensor infrarrojo, ¿cierto? O sea, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿cierto? Pero pues como para hacer el mapeo, digamos, de los productos que está sacando esta persona, ¿sí? Entonces pues habría que ver como qué alternativa se toma, o pues que digamos que la persona tenga que ponerlo en una canasta o algo así como para que pueda hacerse la lectura. Bueno, chicos, entonces, bueno, ahí hicimos como un ejercicio más o menos como de ir pensando qué tecnologías, qué se necesita como para construirlo, ¿cierto? Muy bien, ya la pregunta inicial que yo les decía, que de si existe, primero, si existe. Segunda pregunta,
Decíamos que si eso podrá llegar algún día a Colombia. Mi segunda respuesta, sí existe en Colombia, existe en Bogotá. Y tercero, bueno, ¿de quién era el video? ¿De qué empresa era? El último que vimos. ¿Sí IBM, recuerdan? ¿De quién, Darwin? IBM. De IBM, ¿cierto? Muy bien. IBM, bueno, ese video es del año del 94, del 95, ¿sí? Bueno, les pregunto, eh, ¿IBM fue el que implementó esa idea o quién se les ocurre que que la haya implementado? O mejor dicho, ¿IBM la implementó o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues podría ser, ¿no? Bueno, realmente, o sea, ellos fueron los que como que pusieron la idea, ¿no? Como sobre la mesa. Pero a la final, los que la volvieron como una realidad fue Amazon. O sea, fue una empresa como quien dice que no tiene nada que ver con esto, con este cuento de la tecnología, como de desarrollo de tecnología. ¿Qué es Amazon? Pues Amazon, ¿cierto? Es una tienda online, básicamente, ¿sí? Como un Mercado Libre, como un eBay, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero fueron ellos los que, pues, como quien dice, volvieron realidad esa, esa forma de comprar más confortable, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja esa tienda física de Amazon, ¿sí? Para, para poder, digamos, realizar esas ventas de esa manera. Entonces, bueno, lo primero que habíamos dicho, o bueno, una de las cosas que habíamos dicho es que se necesitaba una base de datos de los clientes, ¿cierto? Ahora, bueno, digamos, pongamos un ejemplo como más cercano, un Mercado Libre. Digamos, ustedes cuando quieren comprar o cuando quieren vender en el Mercado Libre, ¿qué necesitan primero? Registrarse, ¿no? Registrarse. Ergo, digamos, tener una cuenta. Y en esa cuenta, pues bueno, ya está su nombre, está su contraseña, ¿sí? Y pues digamos que ampliamente saben quién es usted en esa tienda online, ¿cierto? Pues bueno, ya tenemos solucionado lo primero, digamos, o Amazon ya tiene solucionado lo primero. Tiene una amplia base de datos tanto de vendedores como de compradores. El siguiente asunto ya viene a ser los productos. Obviamente la tienda que existe pues no es como tiene toda la gama de productos de Amazon, sino como cosas como que de pronto tienen más salida y que son cosas pequeñas que se pueden poner en un punto físico, ¿sí? Bueno, entonces está eso. Lo otro, básicamente fue un proceso arduo, largo y extenso para que esa idea pudiera salir a flote. Entonces, básicamente, ese servicio ya existía hace tiempo, pero ese servicio solo lo podían utilizar los empleados de Amazon, ¿sí? Básicamente, Amazon llevó 2 años entrenando el algoritmo y entrenando el sistema para que ya fuera confiable y se pudiera abrir a clientes, ¿sí? Pero entonces, entre esos mecanismos estaba que básicamente, bueno, ya decíamos, todos los productos están registrados. Entonces el cliente una vez entraba, ¿cierto? Pues bueno, digamos que ahí se identificaba, ¿sí? Por procesamiento de imágenes, qué persona era, ¿sí? Qué cliente era. Entonces se realiza una identificación del cliente en el momento que entra. Ahora, si para comprar los productos, digamos, el mayor problema ahí es la conducta humana, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, digamos, en un viaje cualquiera al Éxito o a Jumbo, lo que sea, hay muchas veces que pues uno a veces coge algo y bueno, lo va a comprar y a veces llega a la caja, no le alcanza, se desanima, o compras algo y después vas resulta que quieres otro más, entonces vas y esperas en la caja, mientras llega la otra persona con el otro artículo de los mismos, o cosas así.
O de hecho, otra práctica que de pronto ustedes se han dado cuenta, que a veces, no sé, ustedes están en la sección ¿qué les digo? De tecnología, por decir, y por ahí hay no sé, un tarro de compota, lo que sea. O sea, que la gente coge artículos, se desanima de comprarlos, pero no los vuelve a poner donde estaba, sino los pone donde caiga, dentro del almacén, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de conductas, pues dificultaron o fueron un reto en el entrenamiento del algoritmo, porque básicamente la tienda de Amazon detecta el producto que se considera que la persona va a comprar desde el estante, ¿sí? Entonces hace una lectura del producto que se retira del estante, ¿sí? Y lo carga a la cuenta de la persona, pero también detecta si la persona lo devuelve. Entonces, si la persona lo devuelve, entonces lo quita de su, como digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la página, lo quita de su carrito, por así decirlo, ¿sí? Y pues básicamente como todo, como les digo, como todos los artículos empiezan a cargar desde el momento en que uno los toma, ¿sí? Entonces ahí es donde se detecta como cuántos artículos se está retirando y bueno, cuántos se le van a sumar a la cuenta, ¿sí? Y a la final, pues digamos, en la cultura estadounidense, pues es más natural el uso de tarjetas de crédito y débito que acá, pues de igual manera, en estos servicios de tiendas online, pues además del nombre del usuario y demás, pues también está cargado o registrado el medio de pago, ¿sí? Entonces, en esa tienda de Amazon, pues básicamente listo, cuando ya la persona ya tiene los objetos que decidió comprar, se retira, ¿cierto? Y pues ya en ese sentido ya no es necesario como hacer una lectura de los artículos, ¿no? A la salida, sino que eso, como vuelvo y le repito, se realiza es adentro, cuando la persona está tomando las cosas, en ese momento se está agregando los elementos a su lista. Y pues como ya está, lo único que se hace es detectar que la persona salió, eso es lo que se hace, o sea, se lee que la persona ya no está en la tienda y pues efectivamente, entonces cuando ya sale, ya se considera como cargados a la cuenta todos los elementos que la persona está sacando. Y pues también ya se realiza un débito automático directamente desde la tarjeta. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Bueno o malo eso? Pero no todos a la vez, no se atoren con el desayuno, ya vamos a terminar. Pues bueno, porque genera nuevos empleos para los ingenieros y todo eso. Pero pues por otro caso habrían gente que pues, no tendría tanto trabajo, ¿no? Ujú. Pero en general bien, porque es un avance en la tecnología. Claro, y pues como les digo, o sea, hay muchas cosas que por lo menos ahorita se aplican o serían muy útiles, teniendo en cuenta pues que ahorita pues se expone uno menos tocando dinero, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta esto en lo que estamos. Y pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, a la vista, o sea, son soluciones que nacen, que de pronto no son una necesidad pues vital, pero por lo menos sí brindan como una sensación de confort, ¿no? De mejora en una tarea cotidiana que es comprar algo, comprar unas cosas. ¿Listo? Chicos, entonces, para terminar, para la próxima clase, si quieren no trabajar individual o en parejas, van a pensar en un escenario, en una solución IoT, ¿sí? Algo que se imaginen ustedes que les gustaría, ¿sí? Incluso pueden hacerlo como una historia, como un día a día, como lo que hemos visto en los videos, de cómo sería como una interacción con cosas que les gustaría, ¿no? De elementos de IoT y pues básicamente eso. Son libres de utilizar la herramienta que quieran. Si quieren pueden hacer animaciones, pueden hacerlo con diapositivas, pueden hacer videos, lo que quieran. Lo que quieran, lo importante es que ilustren la idea de lo que a ustedes les gustaría o de qué se podría como implementar en IoT, o qué les gustaría como en su vida cotidiana tener de IoT y explicarlo, ¿sí? ¿Sí es claro, chicos?
Eso creo. ¿Listo?